¿Qué convierte una opinión en un discurso de odio? El lenguaje es una herramienta poderosa, ya que a través de él comunicamos, pensamos y expresamos tanto emociones como valores. Pero el lenguaje no es neutral, ya que puede reflejar desigualdades. Cuando usamos expresiones discriminatorias, sin darnos cuenta, reforzamos estereotipos que afectan tanto a mujeres, a diversidades o a personas con discapacidad. Por eso, mirar el lenguaje desde una perspectiva inclusiva es importante, sobre todo en el ámbito jurídico, donde las palabras crean derechos y crean responsabilidades. De esta manera, usar un lenguaje más consciente y respetuoso nos ayuda a construir vínculos más justos y una sociedad donde todos y todas se sientan parte. ¿Cómo puede el lenguaje reflejar, reproducir o desafiar la desigualdad social? El lenguaje no solo describe la realidad, la construye. A través de las palabras transmitimos valores, jerarquías y formas de entender el mundo. Cuando se utilizan expresiones cargadas de discriminación o desigualdad, se legitiman las estructuras de poder y se refuerzan las desigualdades históricas. Ahora bien, ¿qué es el discurso de odio? Dentro del lenguaje, los mensajes de odio pueden tener muchas formas. Ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Hablando de cosas locas, mira a este hombre con pollera, que les encanta a las chicas verdes. Mamadera, que carucha, papu, ¿eh? Te las vas a ver complicadas. No te tomes el Roca o el Sarmiento a las 6 de la mañana porque la veo difícil. Estamos todos deconstruidos, dirían las chicas verdes. El Asperger, ¿bien? Digo, Porque usted se suma a eso. No me sumo. Pregunto, no me sumo. No, pero esto es grave. El rumor es que usted tiene Asperger, Eso que es se fue a mentira. atender a los Estados Unidos. Bueno, ¿le puedo contestar que usted sobre eso? fue a ver un psiquiatra. Me cago en la asignación universal por hijo. Me cago en la educación pública gratuita a la que vos podés asistir. Cuando el discurso de odio proviene de una persona con influencia o en un contexto de bromas, estas expresiones o este tipo de lenguaje puede reproducirse indiscriminadamente entre las masas, perpetuando la marginación e invisibilización de los grupos afectados. Además, son expresiones que no solo generan estigmatización social, sino que además pueden tener efectos negativos en la salud psicológica y emocional de las personas, reforzando desigualdades estructurales y consolidando patrones de exclusión que se reproducen históricamente a lo largo del tiempo. En los casos de los ejemplos dados, el lenguaje actúa como un instrumento que puede sostener o desafiar las estructuras de poder que perpetúan desigualdades de ciertos colectivos o disidencias. Su relación es directa, de modo que su uso consciente y responsable se vuelve indispensable para poder construir una sociedad mucho más justa e inclusiva. En la actualidad, el ordenamiento jurídico argentino cuenta con un marco sólido para prevenir y sancionar los actos discriminatorios. La Constitución Nacional, en su artículo 16, garantiza la igualdad ante la ley, mientras que los artículos 75, inciso 22 y 23, incorporan tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a proteger la dignidad y la diversidad. Para reforzar esta idea, Diego Borisonic hace referencia a que las palabras, si bien crean realidad, visibilizan y también representan, por otra parte discriminan, excluyen, insultan y también menosprecian. Es por eso que usar un lenguaje inclusivo que no sea discriminatorio ni agresivo va a ser la clave para poder crear una sociedad de niños, niñas y adolescentes que estén libres de prejuicios, estigmas y violencia. Esto resulta fundamental para poder construir una sociedad mucho más abierta e igualitaria. Es por ello que el uso consciente del lenguaje se convierte así en una herramienta clave para garantizar el respeto de los derechos humanos, fortalecer la igualdad y construir una sociedad más justa. ¿Qué voces quedan fuera cuando el masculino se impone como medida de lo humano? Durante siglos el lenguaje estuvo muy marcado por una mirada androcéntrica, es decir, una forma de ver al mundo que pone al hombre como la medida del humano. Eso se nota cuando en el uso del masculino genérico nosotros nos referimos a los ciudadanos, a los trabajadores o los empresarios, dejando afuera a las mujeres y otras identidades. Bosch-Fiol justamente habla acerca de esto, entendiendo que el androcentrismo hace que se olviden o se borren los logros y las experiencias de la mitad de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa forma de hablar y no significa simplemente modificar la lengua, sino que es hacerla más justa y más inclusiva. Debemos de tener en cuenta que al final nombrar es reconocer, y cuando algo o alguien no es nombrado, muchas veces parece que no existe.
Desde este punto de vista de los derechos, usar un lenguaje sexista va en contra de los principios de igualdad y de no discriminación, que están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Por eso, nosotros tenemos que adoptar una perspectiva de género en el lenguaje que también es una decisión ética, significando comprometernos a visibilizar a quienes fueron ignorados y promover la equidad en todos los espacios de la vida social. ¿Puede el lenguaje transformar realidades? El lenguaje tiene un enorme poder transformador. Puede ser un arma que excluye o una herramienta que libera. Utilizar un lenguaje inclusivo significa reconocer a todas las personas como sujetos de derechos, visibilizar sus realidades y promover el respeto mutuo. Tanto las leyes como la educación y la comunicación tienen que trabajar de manera conjunta para erradicar la violencia simbólica y construir una convivencia basada en la empatía y en la igualdad. Las palabras importan porque moldean la forma en la que pensamos y actuamos. Por eso, el desafío no se limita a cambiar cómo hablamos, sino también la forma en la que concebimos a los demás. El lenguaje inclusivo no impone una única forma de hablar, sino que amplía los márgenes de representación, reconoce la diversidad y fortalece la justicia social. En definitiva, el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la crea. Y si queremos una sociedad más igualitaria, debemos empezar por transformar la manera en la que nos comunicamos. Porque nombrar también es incluir, y el lenguaje tiene el poder de transformar. El lenguaje no es solo una forma de comunicarnos, es una herramienta de poder que puede construir realidades o perpetuar desigualdades. A lo largo de la historia, las palabras han servido tanto para excluir como para liberar. Por eso, como futuros profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad de usarlas con conciencia, respeto y compromiso hacia la igualdad. Hablar con perspectiva inclusiva es reconocer a todas las personas como sujetos de derecho y construir una sociedad más justa. Las normas de derechos argentinas, desde la Constitución Nacional hasta las leyes, protegen contra la violencia simbólica y la discriminación. Nos recuerdan que el lenguaje no es un detalle, es una parte esencial del acceso a la justicia y la dignidad humana. Adoptar un lenguaje inclusivo no impone una forma de hablar, sino que amplía los márgenes de representación para que nadie quede fuera de ese discurso que estoy dando. Porque el verdadero cambio empieza en la palabra. Lo que se nombra existe, se visibiliza y adquiere valor social. Transformar el lenguaje es, en definitiva, transformar la realidad y construir una convivencia basada en el respeto, la equidad y los derechos humanos.